Bienvenido a todos aquellos que se han conectado en este momento y es un hermoso día donde vamos a recibir un mensaje de la palabra de Dios y voy a invitarte a que puedas orar juntos con nosotros y que todo el pueblo de Dios que está desde su hogar orando, que te sumas a la oración para recibir la palabra del Señor. Oremos juntos. Padre, te agradecemos, Señor, por esta hermosa mañana donde vamos, Señor, a abrir tu palabra, donde tu mensaje, el mismo mensaje que has dado a los apóstoles, eh, vamos a seguir transmitiendo en este día, Señor. Queremos hacerlo de una forma fiel, queremos realmente apegarnos a lo que tu palabra nos dice y a través de todo esto, según el entendimiento que el Espíritu Santo nos da, podamos realmente descubrir para aquellos que nunca han escuchado, reforzar para aquellos que ya hayan recibido, recordar y también que todas estas cosas puedan animar nuestra vida, Señor, que realmente el Espíritu Santo pueda tener un protagonismo importante en nuestras vidas, en nuestro andar, que realmente el estudio de la palabra ponga en evidencia el lugar del Espíritu Santo, que esté operando en este tiempo que estamos hablando también, para que tome la misma palabra inspirada por Dios y la pueda aplicar a cada necesidad de cada persona que está escuchando este mensaje, tanto en este día como en otro momento que pueda ver este mismo video, Señor. Te ruego para que estés obrando de tu Santo Espíritu, Señor, y te ruego para que tomes, Señor, mi boca, mis palabras, Señor, para que sean palabras guiadas por el Espíritu Santo, que pueda realmente comunicar tu verdad de una forma clara, sencilla, pero que también, Señor, podamos disfrutar todo este tiempo juntos, Señor. Realmente que podamos amar tu palabra, que podamos deleitarnos en ella, Señor. Te ruego para que obres, Señor, conforme a tu voluntad y tu beneplácito en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien, estamos estudiando esta carta de Gálatas, ya estamos llegando ya al final de toda la carta. Uno disfruta ver cómo Dios está obrando, cómo Dios va trabajando, cómo realmente el Señor va ministrando mi corazón. Yo realmente al estar al contacto con la palabra, al estudiar y estar meditando en ella, pido al Señor para que siempre me esté hablando y que esto sea un tiempo de ayuno, que por momentos sea un tiempo de un buen almuerzo espiritual, que pueda encontrar siempre ese deleite en la palabra y realmente Dios es fiel y con su palabra confronta mi vida muchísimas veces y realmente soy realmente un privilegiado al poder recibir de la palabra del Señor y me vaya marcando todas estas cosas porque tengo mucho por cambiar, tengo mucho por crecer y el Señor es fiel, responde esa oración y me va guiando a toda verdad y va ministrando, va llegando a rincones de mi vida y va marcándome aquellas cosas que debo dejar, aquellas cosas que debo recordar y ser fiel y perseverar en ellas. Y realmente eh, estamos estudiando ya el capítulo 5 donde hemos estado en una sección ya más práctica de la carta, donde toda la teología, todo lo que se habló de los primeros capítulos, desemboca a Pablo, ¿sí? Hablando de cómo esa vida que es por fe, cómo esa vida se puede vivir, ¿sí? Y realmente tiene una conexión directa con todo lo que ya estuvo enseñando y que no se aleja para nada de todas esas enseñanzas que estuvo dando en cuanto a doctrina, en cuanto a su apostolado y todas las cosas, cómo todo tiene que ver con esto y que no hay necesidad de ninguna manera de estar sujetos a la ley, aún no solo en sentidos teológicos, porque Pablo lo explica, sino que también lo va a hacer a través de justamente lo que está hablando, ¿no? De que esa enseñanza imparte, ¿sí? Una conducta y una vida va cambiando, va siendo transformada. Y estábamos hablando la enseñanza pasada sobre las obras de la carne, todo las manifestaciones de la obra de la carne, que se ponen en evidencia. Entonces, Pablo va a decir que no puede de ninguna manera un cristiano
ser realmente guiado por la carne, sino que tiene que ser guiado por el Espíritu, que el Espíritu tiene que controlar su vida y que realmente no está sujeto a las obras de la carne de ninguna manera. Ya tiene el poder como un hijo de Dios de vivir en una vida nueva, en una vida transformada, regenerada. Tiene todas las herramientas. Dios le ha capacitado, nos ha capacitado de tal forma que nosotros podemos vivir como Él tuvo, ¿no? Porque el Espíritu mismo, el mismo Espíritu Santo está en nosotros y es el que produce en nosotros todo esto que la Escritura nos habla. Así que tenemos todas las herramientas para obedecerlo. Y bueno, entonces ya hablamos de las obras de la carne en plural, pero ahora vamos a hablar en singular acerca del fruto del Espíritu Santo. Bueno, cómo es el fruto, cómo se ve todo esto y cómo eso repercute también en lo siguiente, en el capítulo 6 también, que continúa hablando del tema. Voy a tener lectura de Gálatas 5:22 a 6:10. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es ensañado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Bueno, entonces, en todo este párrafo que he estado leyendo, en estos dos, ¿sí? Del versículo 22, vamos a tener ahí la lectura, y Pablo pone en contraste, ¿sí? Con todo, ¿sí? Las obras de la carne, dice, pero, ¿sí? Dice en este capítulo, justamente, 5, versículo 22, dice, más el fruto, pero el fruto del Espíritu es. Y ahí nos va a mencionar que este fruto, ¿sí? Es justamente, de alguna manera, la evidencia. Recuerdan que el estudio pasado estuve mencionando que por sus frutos los conoceréis. O sea, su conducta, lo que se ve, es lo que pone en evidencia lo que es esa persona. Y hemos hablado en cuanto al tema, al final del capítulo del estudio anterior. Y acá dice que el fruto de la carne no tiene que estar en el cristiano, sino que tiene que estar el fruto del Espíritu. Y ahora el fruto del Espíritu es uno solo y va a tener una composición de 9 aspectos. Entonces tenemos 9: amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así que es un solo fruto que tiene estos 9 aspectos ahí mencionados que evidencian que es un hijo de Dios. O sea que nosotros somos realmente hijos de Dios porque tenemos el fruto del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Romanos capítulo 8, versículos 9, yo lo leo, dice así. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que dice justamente que nosotros no vamos a vivir por la carne, sino que vamos a vivir según o por el Espíritu. Así que Pablo en reiteradas oportunidades va a mencionar esto justamente. Y acá está hablando acerca de este fruto del cual nosotros vamos a tratar de ir detallando, vamos a pasar por algunos y voy a tratar de citar pasajes que nos hablan de ese aspecto del fruto. En este caso voy a empezar del primero, que es el amor. Y ese amor que es caracterizado por el amor de Dios, ese amor que nosotros los cristianos
mayormente solemos usar el del original, que es ágape, el amor ágape, ¿sí? El amor fraternal, que hemos hablado también de esto. Pero en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, nos habla de este amor de Dios, porque todo esto que menciona acá viene de Dios, no está en nosotros, o sea, solamente proviene de Él. Dice así, y cada vez que después, yo les voy a mencionar las palabras acá, es como de 1 Corintios 13, se ven esas mismas palabras, tanto hablando de las obras de la carne como del fruto del Espíritu, se las ve ahí en toda esa comparación que hace Pablo en capítulo 13, 1 Corintios, así. El amor es sufrido, y usa la palabra paciente, que es la que vamos a ver después. Así que el amor es paciente, es sufrido, soporta a las personas, es benigno. El amor no tiene envidia, y si miramos el final del capítulo 5, dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, que dice que el amor no tiene envidia. Y acá lo vemos acá como fruto del Espíritu también, ¿no? Obrando en el creyente. Dice, el amor no es jactancioso, no se envanece, ¿sí? Y entonces tenemos ahí, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, o sea, no es egoísta, no se irrita, dice. O sea, y acá tenemos el versículo que leí del versículo 26, irritándonos unos a otros. O sea, que fíjese, cuando el amor está actuando en el creyente, todas estas cosas realmente no pueden estar pasando y viéndose como pecados, porque el amor está actuando en nosotros. Dice, no guarda rencor, o sea, no tiene algo en contra de una persona, por más mal que le haya hecho la persona, no guarda rencor, ¿sí? No llega al punto de raíz de amargura jamás, porque no guarda rencor. No se goza de la injusticia, pero se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. Y la palabra creer ahí es la que viene después cuando habla de fe, ¿sí? La misma palabra, ¿sí? Todo lo espera, y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. O sea, el amor no tiene fin. El amor no va a dejar de existir. Eso siempre existe. ¿Por qué? Nunca va a dejar de existir, porque Dios es amor. Por lo tanto, el amor nunca va a dejar de existir. Así que es ese amor que viene de Dios hacia nosotros. Y realmente en esto las personas van a conocer que somos discípulos, en que nos amemos unos a otros. Y ahí se ve justamente el distintivo del creyente, ¿no? Pero acá se lo menciona justamente como el fruto del Espíritu Santo, obrando en uno. O sea, que me da la posibilidad a mí de amar a todas las personas, a pesar de lo que hagan o me hagan a mí. Yo puedo y tengo la capacidad dada por Dios de poder amarlo. Y el amor, siempre hemos hablado que es acción. El amor no es un sentimiento. No se trata de, realmente la persona me ofendió mucho, pero no siento perdonarlo. No tengo el sentimiento de perdonar a esa persona. De ninguna manera. No debemos sentir. El amor es acción, no es sentimiento. Hay que perdonar, debemos hacer. El amor es un deber, es una responsabilidad del creyente. Obviamente estoy saltando muchos conceptos de restauración, de procesos, cuando hablo de daños y personas. No quito responsabilidad a la persona que está haciendo la falta ahí, sino que hablo de la persona. No puede guardar rencor, porque si mora el amor de Dios en él, no puede guardar rencor hacia nadie. Entonces, simplemente paso por alto determinados conceptos cuando enseño determinados temas. Así que bueno, vemos acá que el amor es parte del fruto, pero después se nos dice gozo. Entonces, cuando hablamos de gozo, estamos hablando de un gozo que proviene de Dios, un gozo que no lo vamos a encontrar en las cosas materiales en este mundo, porque no corresponden. O sea, todo lo que es el fruto del Espíritu Santo no se encuentra en este mundo, porque no proviene de este mundo, porque no es de este mundo. El gozo proviene de Dios, como todo el fruto del Espíritu Santo. O sea que no existe una persona que no conozca al Señor que pueda sentir gozo. No lo tiene. Puede sentir alegría, pero no gozo. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Isaías 61:10. Ahora leo el Nuevo Testamento, Filipenses 3:1 y Filipenses 4:4. Dice así, por lo demás, hermanos,
Gozaos en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Así que lo que tenemos acá, dado por Pablo, justamente hablando del gozo, en una carta que está inundada del concepto del gozo, y que este gozo nunca se vio limitado por circunstancias externas, porque él se encontraba escribiendo una carta desde la prisión y habla del gozo, del regocijo, y va a hablar estos 4 capítulos hablando del gozo, y que nunca todas las cosas que nos pasan alrededor van a quitarnos el gozo, no, porque nada externo puede quitarnos algo interno que proviene de Dios y se genera en nosotros. ¿Sí? Ahora, si le damos lugar a la carne, lógicamente todo el fruto del Espíritu Santo se apaga y no está operando en el creyente. Así que, pierdo el gozo no por las circunstancias externas, sino porque internamente le di lugar a las obras de la carne. Donde comienzo a sentir, uy, pobrecito de mí, o siempre me lastiman, uy, pobre, porque siempre soy yo la persona que da la cara y termina. Y comienza la persona a hacer una mirada hacia adentro, todo lo pobre y todo lo que ha sufrido, y a raíz de eso se apaga el fruto del Espíritu Santo, pierde el gozo y comienza a actuar las obras de la carne. Luego se nos menciona también paz. Y claro, nosotros tenemos el concepto de paz y lo dividimos en 2 aspectos. Uno tiene que ver con la paz con Dios, que nos habla justamente Romanos capítulo 5, versículo 1, que nos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea que el hombre se encuentra en una enemistad con Dios y se encuentra en guerra contra de Dios, porque se rebela en contra de Dios y en contra de su Cristo. Pero cuando esta persona que estaba yendo rumbo a una condenación, siendo enemiga de Dios, siendo un hijo de ira, de pronto, cuando escucha el mensaje de salvación y el Espíritu Santo obra en la vida de esta persona, alumbrando su entendimiento, convenciéndole de pecado, de justicia y de juicio, esta persona tiene la capacidad dada por Dios en ese momento de depositar toda su confianza, su fe en este Dios que ocupó su lugar, y puede darle el perdón de sus pecados en una obra completa de una muerte en una cruz, de una sepultura, pero de una resurrección, y de un Dios vivo y verdadero que puede darle el perdón de sus pecados. Y cuando esta persona deposita toda su fe, tiene paz para con Dios. Y ahora tiene algo que nunca tuvo, paz, y puede disfrutarlo. Pero no solo ese momento de reconciliación con Dios que genera la paz, sino también hay una paz que el cristiano lo puede experimentar como un fruto del Espíritu Santo obrando en uno. Entonces, Colosenses 3.15 dice así, y la paz de Dios gobierne o controle en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, que es la iglesia, y sed agradecidos. Filipenses 4, 6 y 7, ¿sí? Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que en el momento que uno se encuentra en determinado tipo de afán con relación al trabajo, que no sé qué hacer con el tema del dinero porque no me alcanza, porque me depositaron una tercera parte de mi sueldo en este tiempo de COVID-19, o porque justamente me gasté toda la plata, no tengo más, trabajaba por mi cuenta y ahora no tengo más plata, y de pronto el afán, ¿qué vamos a comer? ¿Qué hacemos en esta situación? Y comenzamos a pensar todas estas cosas. Pablo dice, por nada, absolutamente por nada te encuentres afanoso, afanado por todas estas cosas cotidianas de este mundo que son temporales. En ese momento, cuando hay angustia en tu corazón al ver las situaciones que te rodean, al ver quizás situaciones que no podemos controlar, cuando decimos, uy, si salgo a comprar justo y en este mercado vino alguien que tiene el coronavirus, ¿qué hago? Cuando uno tiene esto en mente, lo primero que debe hacer y lo que debe continuar haciendo es lo que Pablo nos recomienda.
depositarlo en toda oración y ruego y súplica. Y descansar en que Dios va a obrar. Y cuando yo hago eso, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice que va a guardar y que va a proteger tanto mi corazón como mi mente, mis pensamientos, de todas esas cosas, y yo puedo ir a comprar a un supermercado disfrutando la paz de Dios. Aunque todos están ahí con temor y con miedo y con afán y angustia, uno puede ir con paz a comprar. Porque hay algo de adentro que está operando, que está generando esa paz, que descansa en la soberanía de Dios, que uno hace lo que le corresponde hacer con todos los cuidados que se nos recomienda hacer, y que Dios está en control. Entonces, tengo una paz y me voy a comprar con paz, y cuando me voy a trabajar y tengo que viajar en un colectivo, o cuando tengo que entrar a una casa a trabajar, por más que la persona no me haya dicho que tiene algún tipo de enfermedad, yo voy con paz. Yo no confío en el hombre, me puede mentir, me puede engañar, pero yo confío en mi Dios, y eso me da paz. ¿Sí? Es una paz que sobrepasa el entendimiento. La persona que dice, estás loco esta persona, ¿cómo puede ser que tenga paz? ¿Cómo esta persona que perdió un ser querido se encuentra con paz en su corazón? ¿Cómo puede pasar todo eso? No se explica por qué. Porque Jesús mismo dijo que la paz que Él nos iba a dar a nosotros, ¿sí? es una paz que el mundo no conoce. Que es una paz que proviene. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, dice justamente. Así que el mundo no conoce esta paz. Entonces, como no es una paz que es de este mundo, sobrepasa el entendimiento, porque mi entendimiento solo entiende lo que hay en este mundo, y lo entiende en cierta medida porque no comprendemos aún todas las cosas creadas en plenitud, sino en ciertos aspectos entendemos cosas de este mundo a través de ciencia, a través de determinadas cosas, pero no entendemos todo en su totalidad. No la entendemos. Ahora, si aún no entendemos bien con profundidad y plenitud lo terrenal, ¿cómo vamos a entender algo que proviene de Dios? Jamás lo vamos a hacer. Sobrepasa todo entendimiento. No le demos más vueltas, no podemos explicarlo. ¿Sí? Solo entendemos que proviene de Dios y que podemos disfrutarla. Y la has experimentado, me imagino, en determinados momentos de tu vida, donde has pasado situaciones difíciles, has experimentado justamente esa paz de Dios. Luego de ver esto, que hablamos del amor, que hablamos del gozo, hablamos de la paz, hablamos de la paciencia. Dice así: esta paciencia es la palabra que también proviene de Dios, esta paciencia, y es una palabra que, bueno, se puede quizás, nosotros tenemos, los que estudiamos la Biblia y conocemos la Escritura y tenemos años en la iglesia, sabemos que hay dos palabras que se traducen al español para paciencia. La que tenemos acá, esta paciencia, tiene que ver con el soportar a las personas, ¿sí? Entonces tiene que ver con ese aguante a personas, no con la otra palabra. Se usa para tener paciencia en situaciones adversas, en situaciones difíciles, en situaciones que no controlamos. Esta paciencia es con relación a las personas, ¿sí? Así que esta paciencia que va a haber acá en nosotros tiene que ver con respecto a las personas. Y vamos a ver que nuestro Dios es un Dios paciente. Y Él quiere que nosotros tengamos esta paciencia que proviene de Él. Fíjense que segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Y es esta misma palabra, ¿sí?, que la misma palabra en el griego acá, paciencia, para con nosotros. Fíjense, esta paciencia está relacionada con nosotros, con la humanidad, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que en este pasaje hay una claridad de un Dios que es completamente paciente, y Dios dice que no quiere que, dice ahí, ninguno perezca, que ninguno muera en condenación. Dios no quiere eso.
Dios no quiere que ninguno muera. No es su voluntad que ninguno muera sin conocerle. No es su voluntad, no es lo que Él quiere. ¿Sí? No es su deseo. Entonces, como no es su deseo, Él es que paciente. Entonces, gracias a Dios por esa paciencia que tuvo, porque yo le pude conocer y Él no vino antes a buscar a su iglesia. Y doy gracias a Dios porque Él fue paciente y no vino antes. Y yo puedo disfrutar de esa paciencia. Y que realmente este Dios paciente pasó por alto todos los pecados. Fíjense que es algo completamente maravilloso. Ahora, a la misma vez yo tengo que ser paciente con las personas. No, yo no le tengo mucha paciencia a las personas. Bueno, esta persona que dice así, anda en las obras de la carne. No tiene el fruto del Espíritu Santo obrando en él, porque el fruto nos capacita a tener paciencia con las personas. No, esta persona no cambia más. No, mi esposa siempre esto y lo otro. No, mi esposo siempre con mis hijos termina bla bla bla. No es paciente. La realidad es que nosotros por naturaleza no somos pacientes. Y en una sociedad donde te impulsan a tener todo ya, te estimulan a no ser paciente y a tenerlo ya. Por lo tanto, todo el sistema de este mundo te lleva a no tener paciencia, a querer ya todo. Y que si uno manda un mensajito de texto, uno ya quiere que le contesten. Que si le manda un mensaje de WhatsApp o de Facebook, la persona ya quiere que le conteste. Bueno, no es paciente. Bueno, Dios tiene que trabajar en nosotros la paciencia. Porque quizás te toca un jefe de trabajo que realmente hace trabajar tu paciencia. O quizás vos sos el que le generás, ¿sí?, paciencia a ese jefe. O realmente, quizás un padre con su hijo no es paciente. Y bueno, realmente la Escritura nos desafía a que nosotros debemos ser pacientes. Y que eso debe estar en nosotros. Eso es parte del fruto. Y cuando no lo tenemos, está obviamente trabajando la carne. Así que bueno, tenemos esta palabra acá de paciencia. Y acá continuamos, ¿sí? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Luego dice benignidad y bondad, ¿sí? Son palabras similares cuando uno las lee. Y bueno, yo las voy a explicar un poco juntas como para que de alguna manera podamos entender la diferencia. Las dos tienen que ver con el hecho de la bondad y de ser como bueno, pero uno tiene un aspecto fuerte y otro un aspecto más amable, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esta palabra, ¿sí? Quizás cuando uno ve esta palabra, se va a encontrar con quizás la palabra benignidad tiene que ver más con esta gentileza, esta amabilidad para tratar a las personas, ¿sí? Podríamos decir, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, ¿sí? Nuestra bondad, nuestra amabilidad, ¿sí?, tiene que ser conocida por todos los hombres. Pero luego la contrasta también con la palabra bondad, que es ya más bien el aspecto más fuerte de esa bondad, porque esta palabra de bondad tiene que ver con yo le voy a hacer el bien a la persona aunque la persona no lo acepte, no lo quiera, ¿sí? Recuerdan, voy a usar la ilustración quizás que después la voy a leer porque la uso con otra palabra mansedumbre, que es Jesús mismo entrando en el templo, ¿sí? Podemos relacionarlo con eso. Jesús mismo, ¿sí?, entrando en el templo, está mostrando este aspecto de bondad, ¿sí? Donde entra al templo y comienza a tirar las mesas de los cambistas, a abrir las jaulas, y ahí es, ¿sí?, manifestada la bondad de Dios, ¿sí? Porque Él quiere el bien para su pueblo y el pueblo estaba haciendo algo indebido, entonces Él entra y comienza a tirar todas las cosas, ¿sí? Entonces ahí está mostrando su bondad al hacer eso, porque es un aspecto más fuerte
Y podemos decir la palabra que tenemos benignidad como Jesús, quizás con la mujer ahí que la estaban... que la estaban acusando de ser hallada en el acto mismo adulterio, y él mismo, mirando a la mujer con toda la compasión y mirando a la multitud, les va a decir que cualquiera que no tenga pecado, que tire su primer piedra y que la tire la piedra. Y realmente lo que estuvo mostrando ahí es su amabilidad, su bondad en el aspecto más puro, más santo, y más del otro aspecto, ¿sí? Más del otro lado y que del otro extremo. ¿Sí? Podemos decir que cuando estuvo tocando a algún leproso, ¿sí? Lo tocó, nadie lo tocaba, nadie quería contagiarse, nadie quería acercarse a alguien así, y se puede ver y notar esa amabilidad a un Jesús tocando con su propia mano a una persona completamente discriminada por toda la sociedad. Se lo puede ver a un Jesús cuando una mujer de mala vida le lava los pies, y todos decían, si supiera quién es no dejaría que le bese los pies o le enjuague los pies. Y ahí se ve justamente ese aspecto de amabilidad y de bondad con esta mujer. Cuando vemos esta palabra de bondad y benignidad, también la podemos ver a un Jesús levantando a niños y defendiéndolo quizás de los discípulos que se lo impedían, y lo levanta. O sea, se ve la amabilidad y esa benignidad del Señor. Así que bueno, ahí hemos hablado de las dos palabras, benignidad y bondad. Ahora también tenemos esta palabra fe, ¿sí? El fruto del Espíritu es fe también. Esta palabra fe también se puede traducir como fidelidad. Entonces podemos decir que en realidad esta palabra fe se puede explicar de dos aspectos. Puede tanto significar fe como fidelidad. Podemos decir que es fe y quizás relacionarlo con Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, es el justo, es el cristiano que cree a la palabra y entonces anda de acuerdo a la palabra, creyendo esa palabra, ¿sí? Entonces anda por la fe, ¿sí? Así que anda por la fe, justo por la fe vivirá, está viviendo, está andando. Su conducta está de acuerdo a lo que la palabra escrita dice. Ahora, también podríamos decir que tiene que ver con fidelidad, y podríamos mencionar en cuanto al andar, a la conducta, y ser hallado fiel, digamos, y ser como ese siervo, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? Podemos traducirlo como siervo digno de confianza. Entonces podemos, 1 Tesalonicenses 3:2 dice, y enviamos a Tito, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortaros respecto a vuestra fe, a vuestra fe puesta en obra, ¿sí? A vuestra fidelidad a Dios. Entonces podemos mencionar justamente que esta palabra se puede ver de esta manera. Sea como sea, es el fruto del Espíritu que obra en nosotros. Puede tener cualquier dos significados para tu vida. El que bajo el entendimiento del Espíritu Santo puedas afirmar que es ese, bueno, créelo y vivilo también. Luego de fe se nos menciona mansedumbre. Y acá justamente tenemos esta palabra que es fuerza bajo control. ¿Sí? El ser manso no tiene que ser con ser alguien tonto, que todos lo toman de tonto, sino que la palabra mansedumbre o manso tiene que ver, que es la que se utilizaba mucho para cuando un caballo justamente era salvaje y lo tenían que domar, y de pronto el jinete se sube y lo controla. El caballo tiene muchísima fuerza. El caballo quizás hasta tiene más fuerza que el jinete para llevarlo de acá para allá, pero el jinete lo puede controlar, ¿sí? Le va a tirar y lo va a controlar. Entonces no es que carece de fuerza ese caballo, sino que tiene mucha, pero está controlada. Y esa es justamente la palabra, ¿no? Mansedumbre tiene que ver esa fuerza bajo control. Nosotros podemos tener un carácter muy fuerte, todo lo que sea, pero el Espíritu Santo nos frena, ¿sí? Y impide que yo conteste mal a una persona que me estuvo agrediendo. Entonces esto me pone el freno. Yo le quiero decir algo
y hasta alguna persona que tiene un contexto de una vieja vida de violencia, de pegar e insultar y continuamente irse a las piñas, en ese momento que una persona que es cristiano y que de alguna manera puede ver el obrar del Espíritu Santo en su vida y está fluyendo, alguien le contesta mal y en vez de responderle, ¿sí?, a eso que le dijo con palabras o con acciones, justamente el Espíritu Santo controla mi carácter, mis palabras, y en ese momento me tira así y yo me vuelvo, ¿sí?, una persona mansa, que estoy controlada, ¿sí? Bueno, ahí tenemos Marcos 11, 15 al 17, dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Y acá vemos que el mismo Señor Jesucristo es alguien que es controlado. Y en ese momento, ¿sí?, se lo ve actuando de esta manera. Así que uno lo ve actuando de esta manera, pero uno puede decir con completa seguridad que él hacía esto en el poder del Espíritu Santo y que era controlado. Él mismo realmente tenía esta mansedumbre, este control justamente de sus acciones. Santiago 3:13 dice así, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Hay alguno que es sabio? ¿Alguno está escuchando esta enseñanza y dice que es sabio y que tiene muchísimo entendimiento, que conoce muchísimo más la Escritura que Pablo o que cualquier persona que está escuchando una enseñanza? Y dice, bueno, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces dice, bueno, esta persona que dice que realmente es completamente sabia, que tiene muchísimo conocimiento, que lo evidencie en su conducta. Así se va a ver realmente, si es lo que dice ser. Bueno, y la última palabra que tenemos acá, la última palabra que no significa que es menor que las anteriores, simplemente se está describiendo el fruto del Espíritu Santo, dice así, templanza. Y es lo que nosotros conocemos como dominio propio. Entonces, fíjense que Mateo capítulo 4, versículos 1 al 4, bueno, tenemos ahí la tentación al Señor, a Jesús, la tentación a Jesús dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, Mateo 4:1, Jesús fue llevado por el Espíritu, y vuelvo a leer, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Es importante entender que el Señor Jesucristo, mientras anduvo en este mundo, fue guiado por el Espíritu Santo en su ministerio terrenal. El Espíritu le iba guiando a las obras que debía hacer. Así que el mismo Señor anduvo controlado o gobernado por el Espíritu. Así que vemos que acá es llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino él, el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que observen ustedes acá, el mismo Espíritu lo está guiando, lo lleva hasta un lugar. En este mismo lugar, después de 40 días y 40 noches que estuvo ayunando, su cuerpo ya estaba con necesidad física de alimento. Y eso fue algo que Satanás, el tentador, aprovechó esa necesidad corporal para acercarse y decirle justamente que si tiene hambre, que convierta esas piedras, ¿sí?, en pan. Y su respuesta fue clara. No solo de pan vivirá el hombre, escrito está. O sea, ¿qué es lo que está mostrando este pasaje? Que él tuvo dominio propio. Él fue controlado. Si él tuvo la posibilidad de decir que no, aunque tenía una grande necesidad. Así que, y va a ver, si seguís leyendo este capítulo, vas a ver que va a responder con dominio propio citando la escritura determinadas cosas. Así que él mostró que él con dominio propio pudo alejarse de la tentación del pecado.
Y es algo que nosotros debemos hacer. Que recuerden que los deseos de la carne están en nosotros y quieren actuar y se quieren poner en evidencia. Y va a presentarnos situaciones, el enemigo y nuestro propio pecado, la concupiscencia misma también, a querer hacer algo malo, a contestar mal, a decir algo malo, a hacer algo malo, a hacer algo indebido. Y en ese momento tenemos que realmente nosotros recordar el dominio propio, no hacerlo, no hacerlo. Sabemos que no está bien, sabemos que la Escritura nos dice que no debemos hacerlo. Entonces, justamente, tener la posibilidad de ejercitar el dominio propio. Y 2 Timoteo 1:7, ¿sí? Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Qué espíritu? El Espíritu Santo, el espíritu que llevó a Jesús al desierto, el espíritu que dice que andemos por el espíritu, que el fruto del espíritu. Bueno, habla de todo esto, dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, ¿sí? De amor y de dominio propio. Por lo tanto, el cristiano, nosotros, todos los que hemos conocido al Señor, tenemos que evidenciar el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando digo el fruto, estoy diciendo todo esto. No alguna cosa, todo esto. No, me falta mucho. No hay excusas delante de Dios. Yo miro la lista y digo, uy, que el Espíritu Santo tiene que trabajar en el área de mi vida para crecer en esto. Pero estoy sin excusa. Estamos sin excusa. Todos nosotros debemos tener en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo. Si vos y yo somos salvos, debemos tener el fruto del Espíritu Santo. Si nuestra vida no manifiesta el fruto del Espíritu Santo, lo más probable, ¿sí?, es que el Espíritu realmente no esté en nosotros. Así que es de vital importancia ver que el fruto esté en nosotros, trabajando, mostrando, evidenciándose, y que otros puedan gustar del fruto del Espíritu, ¿sí?, del Espíritu Santo en nosotros. Samuel Pérez Millos, ahí tomé una frase que dice así: muchas veces hablamos del Espíritu, definimos sus perfecciones, pero somos incapaces de amar a nuestros semejantes, porque el conocimiento se convierte en puro asunto intelectual en lugar de algo vivencial. Lo leo de nuevo. Muchas veces hablamos del Espíritu, definimos sus perfecciones, pero somos incapaces de amar a nuestros hermanos porque el conocimiento se convierte en puro asunto intelectual en lugar de algo vivencial. Recuerden, la Escritura no es para llenar la cabeza. Y ese es el problema de muchos cristianos, no todos, pero de muchos, que con un conocimiento así están completamente envanecidos y van lastimando a personas y por su propio conocimiento van lastimando iglesias, ¿sí? Así que no debe ser algo deforme, sino que tiene que ser algo uniforme. Y que ese conocimiento tiene que transformar nuestra vida, porque eso es el deseo de Dios para su iglesia. Gálatas 6, 24 al 26, dice, pero, ¿sí?, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice, los que son de Cristo, los que tenemos el sello de propiedad de Cristo, ¿sí?, a través del Espíritu Santo que nos fue dado, todos, ¿sí?, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice, el que es cristiano, el que es de Cristo, crucifica todo esto. ¿Sí? Eso está completamente crucificado. O sea, lo que está diciendo Pablo es, no anda conforme a las obras de la carne, porque ella lo crucificó con Cristo en la cruz y ya sabe que no vive para sí, es una nueva criatura. Y como nueva criatura, eso de las obras de la carne pertenece a la vida vieja y ahora yo tengo que andar en vida nueva. Esta vida nueva la hago por el Espíritu, andando en el Espíritu, andando por el Espíritu, manifestando el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Así que, si yo realmente digo que soy cristiano, debo andar como Él anduvo. Si yo soy cristiano, debo andar como Él anduvo, ¿sí? ¿Como anduvo quién? Jesucristo. Hemos leído pasajes y si
Y si realmente hace mucho que no lees los evangelios, léelos. Es hermoso enamorarte continuamente del Señor, de nuestro Salvador. Ver esta vida completamente perfecta. Ver cómo Él amó a las personas, cómo las trató, cómo Él anduvo. Y a través del estudio de los evangelios uno puede decir, bueno, ahora tengo que andar como Él anduvo. Y seguir sus pisadas. Completamente maravilloso. Así que los que somos de Cristo crucificamos eso y andamos, versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Recuerden capítulo 3 que de Gálatas que habíamos hablado de que recibimos por medio de ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Por las obras de la ley? No, por el oír con fe recibimos. Entonces, bueno, si hemos recibido, ¿sí? Bueno, ahora debemos justamente andar. Así que por medio del Espíritu Santo tenemos vida, así que también tenemos que andar, ¿sí? Por el Espíritu Santo. Y ahí dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Y acá cuando tenemos esto, no nos hagamos vanagloriosos, no es como la expresión que quiere decir, no es que están siendo vanagloriosos ellos, sino es, no lleguen a ser vanagloriosos. Así que esa sería la idea de la expresión esta. No lleguen a ser vanagloriosos. Pensando en una acción que podían tomar ellos, ¿sí? Porque el hacer eso va a provocar irritación y va a provocar envidias, ¿sí? Y fíjense que dice unos a otros. ¿Recuerdan el estudio de unos a otros? Bueno, esto es algo negativo. Que no debemos, justamente, hacer estas cosas. Entonces, si uno anda en vanidad y pensando por encima de otros, ¿sí? La realidad es que es lo que genera eso en las personas que lo ven y lo rodean, algo que esa persona no está viendo. Lo que te provoca estar a una persona completamente vanagloriosa, te irrita. O sea, humanamente la ves y te irrita. ¿Cuántas veces te has tocado estar frente a una persona así? Y no te gusta estar frente a una persona como esa, que habla de todas esas cosas, que muestra todo lo que es y todas sus glorias y muestra y hace, ¿sí? Todo ese, digamos, toda esa escena ahí, uno quiere salir de ahí, no quiere, lo irrita a uno y comienza a generar envidias, todas estas cosas de, bueno, quién tiene más, quién y demás y el otro. Entonces, bueno, digamos que el andar con vanagloria causa estas dos cosas. Y le dice, no anden de esta manera. Versículo 1, versículo 10, vamos a ir un poco más rápido, pero tiene que ver con, ¿sí? Quizás del versículo 1 al 5, tiene que ver con esto mismo del fruto del Espíritu Santo obrando en las personas que lo están escuchando y cómo actúa en situaciones normales. Y una situación muy común es lo que va a decir el versículo 1 al 5, que tiene que ver con una misma cosa. Y así, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobre llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Y acá dice, bueno, hermanos, le habla a todos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, y ahí comienza a hablar de algo y completamente que la palabra también se usaba en un contexto sorprendido, yo les leo lo que dice Strong, dice así, comer antes que los demás tengan oportunidad, ¿sí? Entonces, como cuando uno está cocinando, ¿sí? El primero que agarró y comió antes que todos, ¿sí? Antes que se sirva a la mesa y fue el primero que lo gustó así, bueno, esa es la idea. Si vos estás a una persona y sos el primero en descubrirlo, y que lo sorprendiste así, no espere a que llegue a otro. Esa es la idea del pasaje. Si vos sorprendés a algún hermano, no dejes que eso llegue hacia afuera, sino que seas el primero al encontrarlo, que actúes y que no lo dejes pasar. Entonces ahí va a mencionar justamente esto.
Si sorprendés a algún cristiano, en alguna falta, en alguna falla, en algún pecado, en alguna situación que daña y que causa esto un mal a otros, o a sí mismo y tiene una repercusión grande, dice, vosotros que sois espirituales. ¿Qué es esto de ser espirituales? Bueno, van a haber ciertos pensamientos diversos en cuanto al tema a veces, a qué se refiere, con quiénes son espirituales. Pero si venimos hablando de andar por el Espíritu y del fruto del Espíritu Santo y que tenemos que andar por el Espíritu y hablando del Espíritu del capítulo 5 y el capítulo 6 se conecta en el contexto del capítulo 5, la sensación que da es que la persona que está controlada por el Espíritu Santo, ¿sí?, es una persona espiritual. Entonces, ¿sí?, va a actuar con el fruto del Espíritu Santo en esta persona y dice, vosotros que sois espirituales, que se dejan guiar por el Espíritu, que son controlados por el Espíritu, restáurenle con espíritu de mansedumbre, ¿sí? Y restaurar es justamente volver a unir, y es quizás cuando un hueso sale del lugar de una parte del cuerpo y hay un especialista que lo va a volver a su lugar o que va a curar eso. Es un proceso doloroso, la restauración, pero que si no se restaura un hueso y no se lo vuelve a su lugar, todo eso va a provocar una deformidad y un dolor continuo y va a crecer deformado y hasta quizás toda esta parte queda inutilizable. Entonces, la idea de Pablo es, bueno, ustedes que son espirituales, que se dejan guiar por el Espíritu, no dejen pasar cuando sorprenden a alguien. Tomen ustedes cartas en el asunto, no dejen que esto afecte a otro. Mismo vos tenés que tomar cartas en el asunto y restaurarle con el espíritu de mansedumbre. ¿Sí? Justamente la palabra que hemos visto anteriormente como fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? La fuerza bajo control. No reaccionemos mal ni... No. Seamos una persona que controlemos, ¿sí?, justamente todo ese carácter, toda esa fuerza ahí. Y luego dice, bueno, considerándote a ti mismo. Dice, no sea que tú también seas tentado. O sea, lo que está diciendo es, nunca está el hecho de ponernos en lugar de juez y señalar a un hermano, señalar al otro, sino que dice, bueno, tanto él cayó como yo puedo caer. Yo puedo caer en cualquier momento. Yo, Daniel Guevara, puedo caer en cualquier momento y necesitaría ser restaurado. Eso es algo que cualquier persona puede estar. Entonces, no, todos estamos a un paso de arruinar nuestras vidas. Todos los cristianos estamos a un paso de que todo nuestro testimonio se vaya a la basura. Entonces, realmente debemos considerarnos nosotros mismos, no debemos creernos superiores a otros. O sea, yo como Daniel Guevara no puedo considerarme superior a vos que estás escuchando esto, de ninguna manera. Tengo que realmente considerar que yo puedo estar en tu lugar también y ser tentado y caer también. O sea, no puedo tener una... No puedo realmente ponerme en ese lugar de juez, y la Escritura nunca me hace permitido. Así que dice, bueno, concédete mismo, o sea, que tú también seas tentado. Así que bueno, con ese espíritu, ¿sí?, sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. O sea, de esa manera, o sea, que cuando sorprendemos ahí, nos ponemos ahí, lo ayudamos a restaurar, es una carga también pesada que no se puede llevar. Cuando dice sobrellevar las cargas los unos a los otros, la carga del versículo 2 con el versículo 5 son cargas diferentes. La carga del versículo 2, la palabra carga, es un peso que me oprime y que me lleva hacia abajo y que no puedo hacerlo. Y que tengo que llevarlo con otro para poder hacerlo. ¿Sí? La carga que el versículo 5 dice es una carga que uno solo la puede llevar y que también se usaba para los soldados dentro del Imperio Romano. Era el peso que el soldado llevaba. Cada uno podía llevar su propia carga, su propio peso cuando iba a la guerra. ¿Sí? Entonces, esa carga no necesita la ayuda de otro. Pero hay cargas, como el versículo 2, que sí necesita de otros. La colaboración de otros. Entonces dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. O sea, tanto yo ayudo a mi hermano a llevar una carga como él me va a ayudar a mí a llevar una carga. Continuamente tenemos que estar llevando cargas unos a otros. Y de esa manera cumplimos la ley de Cristo. Y fíjense, la palabra ley es importante en todo el contexto de Gálatas, porque había judaizantes, había personas que proclamaban vivir bajo la ley de Moisés y tenían que volver a todos esos ritos.
Ahora lo que Pablo está diciendo justamente acá es que justamente lo que debemos cumplir no son las leyes dadas por Moisés, ¿sí? O repartidas por Moisés, porque en realidad fueron dadas por Dios, la ley fue dada por Dios, ¿sí? Sino que tenemos que cumplir la ley de Cristo, ¿sí? Y eso es lo que debemos hacer, esa es la ley que debemos hacer. Versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno somete a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Así que dice, bueno, hay personas que creen, ¿sí?, que justamente son personas más que otras, ¿sí? Se cree superior a los demás. Entonces Pablo dice, bueno, si vos te comparás con otro y te crees superior a él, lo que yo te digo que hagas, dice Pablo, es ponete afuera de tu vida y evalúa tus obras. Y esas obras, comparalos con vos mismo. Y si crees que te has superado y que crees que sos bueno, tenés motivo de que gloriarte. Porque te superaste, porque hiciste, pero no con respecto a otro. Así que no está la idea en el sentido de que nos debemos vanagloriar porque son las obras de la carne y no fruto del espíritu el vanagloriarnos, sino que lo que tiene que ver acá es con esa persona que se cree eso. Bueno, va a tratar justamente acá de decirle a sí mismo se engaña. Esta persona que se compara junto con otro, con aquel y con aquel, se está engañando a sí mismo. Se está engañando a sí mismo. No está siendo justo en su criterio, en su juicio. Así que justamente lo que debemos entender en todo este pasaje es que el fruto del Espíritu Santo se tiene que ver en el andar dentro del ambiente cristiano. Uno está viendo a alguien con espíritu de mansedumbre, lo tiene que ayudar, sobrellevar, no tiene que ser vanaglorioso, y también hay una responsabilidad principal, una responsabilidad personal, quise decir, que debe llevar cada uno, su propia carga. Así que tenemos al final, ¿sí?, la última expresión que vamos a estar leyendo, que tiene que ver, versículo 6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena de que lo instruye. No se engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que dice acá, versículo 6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena de que lo instruye. Y cuando uno piensa en este versículo, ¿sí?, lo que puede venirse a la mente es justamente la expresión de una persona que está dedicando tiempo a alguna y le está enseñando y está hablando y le está diciendo y se toma tiempo con la palabra y piensa en invertir y hace algo por ella y bueno, hace un montón de cosas por esa persona. La persona que es enseñada, ¿sí?, que está del otro lado, que está siendo enseñada por esa persona, ¿sí?, puede tener un mal hábito. Se dirige a esa persona que está siendo enseñada. Puede tener un mal hábito, una mala costumbre de, por ejemplo, acercarse cuando necesita ayuda al que está instruyendo. Cuando está tirando manotadas de ahogado, cuando no puede hacer nada, cuando está hundido en el pecado, cuando está peor, cuando está mal, cuando está frustrado, cuando está desanimado, cuando se encuentra de esa forma, recién ahí lo busca. Pero cuando se siente bien y cuando todas las cosas van bien, esa persona no lo busca, va hacia otro lado. Y Pablo dice, no, de ninguna manera. Eso tiene que ser una relación recíproca. Vos tenés que tanto contarle lo malo y hacerlo parte en lo malo, pero también tenés que hacerlo parte en lo bueno. En contarle las cosas buenas que te ha pasado, lo bueno que fue Dios, las buenas cosas que Dios está haciendo en tu vida, cómo Dios te está marcando con la palabra, cómo Dios te está hablando. Si tenés proyectos nuevos, deseos nuevos, la provisión, sustento de algo, compartirlo. O sea, compartir diciéndole, mirá, Dios fue bueno, obró, trajo, hizo. No está necesariamente hablando de las partes financieras o económicas que lo puede hacer parte, que puede hacerlo si quiere, no tiene ningún problema en hacerlo. Pero es mirar a esa persona, ¿sí?, que te está instruyendo y valorarla por lo que hace también y contarle lo bueno y buscarlo cuando todo va bien. Por eso dice, haga partícipe o comparta toda cosa buena.
No solo algunos, sino todas, porque la persona está ahí haciendo siempre por cuando lo necesita. Bueno, también cuando la persona no lo necesita. Es cuando está bien, tiene que hacerlo parte. Y si sos de esas personas que tenés ese mal hábito, esa mala costumbre de solo buscar ayuda en alguien y usás a veces a las personas y cuando está todo bien no buscas, te animo con la palabra de Dios a que cambies esa conducta que no proviene de Dios. Versículo 7 no va a enfocarse a esa persona que es instruida, sino al que instruye o al que hace el bien, ¿sí?, hacia los demás. Y dice así: no os canséis, perdón, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y acá Pablo está diciendo, y está tratando de dar una ilustración, ¿sí?, y comparar la ley de la cosecha o de la siega, donde uno va a sembrar la semilla, por ejemplo, en una huertita en este tiempo así de tomate, y la va a regar, la va a cuidar. Al tiempo, ¿qué es lo que va a salir? Una planta de tomate. ¿Qué está recogiendo? ¿Qué está cosechando? ¿Qué está segando? Lo que sembró. Si está sembrando la semilla, ¿sí?, justamente de lo que puede ser otra cosa, lechuga, zanahoria, lo que sea, el tiempo va a dar fruto de lo que estuvo sembrando. De la misma manera, si uno va a sembrar para la carne, con las obras de la carne, lo que va a haber son las manifestaciones de la carne, la obra de la carne, que termina en corrupción, en condenación, ¿sí?, en sufrimiento, en dolor, en pérdida. Pero si nosotros nos dedicamos a sembrar siempre lo espiritual, lo que vamos a disfrutar después es el fruto de la vida eterna, ¿sí? Todo lo que está relacionado a la vida eternal, ¿sí? Todo lo que está relacionado al reino de Dios y su justicia, todo eso vamos a disfrutar, pero nos condiciona si no desmayamos. Si llegamos a desmayar, si dejamos de hacer eso, si lo dejamos de hacer, si descontinuamos eso bien que hacemos, no vamos a disfrutar de ese fruto. Entonces el desafío de la Escritura es que siempre perseveremos en hacer bien a todos dice. Y mayormente a los de la fe, a los de la familia de la fe, a los cristianos, dice. Entonces, cuando vemos esta sección, es ver cómo la persona que anda por el Espíritu se lo ve en su andar. Tanto al ser instruida y cuenta lo bueno, al estar sembrando siempre para el bien, ¿sí?, y vamos a recoger para lo bueno. Y yo lo que quiero decir es simplemente, en cuanto a esto, no nos cansemos. Bueno, muchas veces nos vamos a cansar porque hay ingratitud de la gente. A veces la gente es ingrata, la gente, uno deja de hacer muchas veces cosas para ayudar, para hacer el bien. Uno se priva de cosas, uno aún se priva de gustos, de pasatiempos, aún de su propio dinero porque hace inversiones para algún paso discipulado, para hacer esto, para hacer aquello y lo otro, y la gente es ingrata. La gente muchas veces no solo es desagradecida, sino que a veces la gente se aprovecha. A veces la gente se quiere aprovechar de cuando uno hace el bien. Muchas veces la gente se cree que somos tontos y nosotros, para que no piensen que somos tontos, dejamos de hacer el bien. Puede pasar justamente que dejo de hacer el bien porque no veo fruto, porque no veo cambio en una persona. Y dejamos de hacer el bien. Nos cansamos, nos agotamos, ¿sí? Por ahí me siento que soy el único que hago el bien. Y los demás, le mando un mensaje, no contesta, no dice, no aparece. Y me canso. Y la Escritura dice, no nos cansemos. No nos cansemos. Es un privilegio hacer el bien. Es una bendición. Solo podemos hacer el bien
porque Dios está en nosotros. Es un privilegio que el mundo no tiene. Ellos intentan hacer el bien, pero nosotros podemos hacerlo. Podemos hacerlo por personas. Entonces, nosotros que tenemos a Dios de nuestro lado, no debemos cansarnos de hacer el bien, porque nunca se cansó Dios de hacer el bien a nosotros. Nunca se acortó su mano con nosotros. Nosotros tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Y desafiar justamente a eso, ¿no? Ver toda esta expresión. El fruto del Espíritu Santo tiene que verse en nuestra vida. Y eso es justamente cuando hablamos del bien, según tengamos oportunidad. Siempre. Siempre que tengamos oportunidad de poder hacer el bien. Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que nosotros hacemos. De ninguna manera. De ninguna manera. Hay recompensa. ¿Sí? Pero debo recordar que siempre hay una motivación correcta. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hacerlo todo para Él. Si lo hacemos para Él, si tenemos la motivación correcta, de Él recibiremos la recompensa. No de los hombres. No esperemos de los hombres la recompensa. Esperemos de Dios. Así no nos cansamos nunca. Terminamos orando juntos al Señor. Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque hemos estado estudiando acerca del fruto del Espíritu Santo. Hemos estado hablando acerca de lo importante que es para nosotros andar por el Espíritu, ya que tenemos vida por Él. Te rogamos para que nuestra vida en esta semana pueda ser reflejada a través de la enseñanza que hemos estado hablando, que hemos realmente recibido de parte tuya. Esto es tu voluntad para nosotros, que andemos de esta manera, no en las obras de la carne, sino viviendo por el Espíritu, el fruto del Espíritu Santo manifestándose en nosotros y otros disfrutando de todo esto. Gracias te doy por las personas que estuvieron escuchando. Te ruego que le puedas bendecir, que puedas obrar, que puedas ayudar y sostener a cada familia en un tiempo tan difícil, de tanta crisis, que estés obrando, consolando, fortaleciendo, sosteniendo económicamente para cada una de sus necesidades, por la salud también por aquellos, y por sabiduría para nuestros gobernantes, Señor, para que realmente nosotros podamos disfrutar de vivir quieta y reposadamente en nuestra amada Argentina. En el nombre de Jesús, amén.